Hola, mi nombre es José Julián Sandoval Ramírez y hoy les voy a exponer sobre la función financiera en una estructura multinacional. Este es un tema relacionado con la materia de comercio. Entonces, ¿por qué se necesita entender los mercados de capital? Bueno, pues para poder tener una buena idea de un producto no es suficiente para lograr el éxito. Las empresas multinacionales necesitan acceder a los métodos de capital de diferentes países para financiar su expansión. De hecho, las finanzas son parte integral de las estrategias internacionales de las empresas. La pequeña empresa que solo está involucrada tangencialmente en el comercio internacional puede no preocuparse por los mercados globales de capital, pero aún así probablemente deba realizar operaciones en moneda extranjera a través de su banco comercial para resolver los pagos de algunas exportaciones e importaciones. Sin embargo, la EMN, que invierte y opera en el extranjero, a menudo se preocupa por tener acceso al capital en los mercados locales tanto como en los grandes mercados mundiales. La función de las finanzas. Una de las personas clave en el equipo directivo es el director financiero, el gerente con las responsabilidades financieras globales más importantes. En la figura 19.1 se ilustra cómo encajan las responsabilidades del CFO, el controlador y el tesorero o en la estructura de la organización de la empresa y sobre todo cómo se ajusta la administración financiera global en la función general de finanzas, que se centra en los flujos de efectivo de corto y largo plazo. El rol de la administración financiera es mantener y crear valor económico o riqueza mediante la maximización de la riqueza de los accionistas, es decir, que el valor de mercado de las acciones ordinarias de los coaccionistas existentes. Las actividades de administración de flujos de efectivo pueden dividirse en cuatro grandes áreas. La principal es la estructura de capital, que es la que determina la combinación adecuada de deuda y renta variable. Luego le sigue el financiamiento a largo plazo, que es selección, emisión y administración de la deuda a largo plazo y capital social, incluyendo su localización, país de origen u otros lugares. Y pues la moneda, que es la nacional o sea la extranjera. Después se encuentra lo que viene siendo el presupuesto de capital, que es el análisis de las oportunidades de inversión. Por consiguiente, se sigue lo que viene siendo la administración del capital del trabajo. Esto es lo que sé que es que administra los activos y pasivos de la empresa en moneda. Ya puede hacer en efectivo o cuentas por cobrar, valores negociables, inventario, ventas por cobrar y por pagar, así como también una deuda bancaria o a corto plazo. El papel del CFO. Bueno, ya había mencionado este término antes. Cuando digo el CFO es aquel que adquiere recursos financieros, es decir, que genera fondos ya sea internamente o de fuentes externas al menor costo posible. Además que los asigna entre las actividades y los proyectos de la empresa. Cuando me refiero a asignar recursos es que aumenta la riqueza de los accionistas a través de la asignación de fondos a distintos proyectos y oportunidades de inversión. La perspectiva global del CFO es que el trabajo del CFO es el más complejo en un entorno global que en el entorno doméstico debido a fuerzas como el riesgo cambiario, flujos y restricciones de divisas, riesgo político, diferentes tasas de impuestos y leyes para la determinación de la base gravable y regulaciones sobre el acceso al capital en diferentes mercados. Bueno, entonces el CFO debe determinar la mezcla adecuada entre deuda a largo plazo y renta variable para la empresa. En otras palabras, pues la estructura del capital. Muchas empresas empiezan con una inversión inicial y luego crecen a través de fondos generados internamente. Sin embargo, cuando estas fuentes son insuficientes para financiar el crecimiento de nuevos mercados, la oficina del CFO debe decidir la mezcla adecuada de deuda y renta variable. El grado al cual una empresa financia el crecimiento del negocio mediante deuda es conocido como apalancamiento. El apalancamiento a menudo se percibe como la ruta más rentable para la capitalización porque el interés que las empresas pagan por la deuda es un gasto deducible de impuestos en la mayoría de los países, mientras que los dividendos pagados a los inversionistas no son deducibles. Entonces, ¿cuándo es cuando no se debe de recomendar la opción del apalancamiento? Bueno, el apalancamiento no siempre es el mejor enfoque en todos los países, por dos razones principales. En primer lugar, la excesiva dependencia de la deuda a largo plazo aumenta el riesgo financiero y por tanto requiere mayor rendimiento para los inversionistas. En segundo lugar, los filiales de una empresa multinacional ubicadas en el extranjero pueden tener acceso ilimitado
a los mercados de capital locales, lo que hace difícil que la multinacional dependa de deuda para financiar la adquisición de los activos. Muchos factores influyen en la elección de la estructura de capital de las empresas multinacionales, tanto dentro de un país como en sus filiales ubicadas en diferentes países. Incluyen las tasas de impuestos locales, el grado de desarrollo de los mercados locales de renta variable y los derechos de los acreedores. Las empresas multinacionales parecen emplear los mercados internos de capital de forma oportunista para superar las imperfecciones que encuentran en los mercados de capital externo. Además, las diferentes tasas impositivas, las políticas de remisión de dividendos y los controles de cambios pueden causar que una empresa dependa más de la deuda en algunas situaciones y más de la renta variable en otras. Entendemos que los diferentes mercados de deuda y renta variable analizados en este capítulo tienen diferentes niveles de importancia para las empresas en todo el mundo. Entonces, la forma más fácil que nosotros para poder recaudar capital, especialmente en los mercados de deuda, es a través de bancos. Esto podría ser con un banco individual o con una asociación de bancos en la cual un banco principal trabaja con otros bancos para asumir un préstamo grande. Los inversionistas minoristas, que no se llaman cuando se conocen más como individuos, son más propensos a involucrarse en los mercados de renta variable, aunque los inversionistas minoristas ricos también pueden tomar posiciones en los mercados de bonos. Una importante fuente de riqueza está en los fondos soberanos de inversión. Un fondo soberano de inversión se define como las bolsas de dinero derivado de las reservas de un país que se apartan para fines de inversión que beneficiarán a la economía del país y a los ciudadanos. El financiamiento de un fondo soberano de inversión proviene de reservas del Banco Central que se acumulan como resultado de superávit presupuestarios y comerciales, e incluso a partir de los ingresos generados para las exportaciones de recursos naturales. Así, los fondos soberanos son un tipo de inversionista institucional que puede entrar en los mercados de valores y además asumir posiciones en acciones vendidas en estos mercados. Una empresa multinacional que necesite capitalizarse a través de los mercados de deuda tiene una serie de opciones. El mercado local de deuda interna es la primera fuente que debe aprovechar. Las empresas multinacionales tienen ventaja porque pueden aprovechar los mercados locales de deuda y de renta variable. Los mercados extranjeros de deuda y de renta variable, como los mercados de eurodólares, eurobonos y eurocapitales analizados más adelante, y fondos internos de la familia cooperativa. La mayoría de las empresas locales están confinadas en los mercados de deuda local o posiblemente a los mercados de deuda extranjeros, pero también podrían no tener capacidad para capitalizarse tan extensamente como lo hacen los filiales locales de las empresas multinacionales, a menos que sean una empresa multinacional como ya sea Toyota o Nissan. Las empresas tienen muchas maneras de capitalizarse para financiar sus operaciones, y sus países de origen tienen mercados de deuda y de renta variable. Sin embargo, esa sección analiza el papel de la deuda externa y de los mercados de renta variable como fuentes de financiamiento para las empresas multinacionales. Bueno, entonces el mercado de eurodivisas es una fuente importante de financiamiento para complementar lo que pueden encontrar las empresas multinacionales en sus mercados internos de deuda. Una eurodivisa es cualquier moneda almacenada fuera de su país de origen. Las monedas depositadas fuera de su país de origen son también conocidas como divisas en el extranjero. El mercado de eurodólares es el más importante mercado de eurodivisas. Un eurodólar es un certificado de depósito en dólares en un banco ubicado fuera de Estados Unidos. Una importante ventaja del mercado de eurodólares es que no está regulado por el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo mismo vale para otras eurodivisas y sus principales reguladores. Dentro de las principales fuentes de eurodivisas existen cuatro fuentes principales de reguladores, lo que vendría siendo los gobiernos extranjeros o personas que quieren tener dólares fuera de Estados Unidos, las empresas multinacionales que tienen exceso de efectivo en relación con sus necesidades actuales, bancos europeos con divisas superiores a las necesidades actuales, países como China, Alemania, Japón y Taiwán que tienen grandes excedentes de la balanza comercial como reservas. La demanda de eurodivisas viene de gobiernos soberanos, organismos supranacionales como el Banco Mundial, empresas y individuos. Las eurodivisas existen en parte por la comodidad y seguridad del usuario y en parte debido a las tasas más baratas de los préstamos para el prestatario y de mejor rendimiento para el prestamista.
Debido a que el mercado de eurodivisas es mayorista, empresas y otras instituciones en lugar de minorista, las transacciones son muy grandes. El mercado de eurodivisas es tanto a corto como a mediano plazo. Los préstamos a corto plazo están compuestos por vencimientos de menos de un año. Cualquier transacción de entre 1 y 5 años se considera un eurocrédito, el cual puede ser un préstamo, una línea de crédito u otra forma de crédito de mediano y largo plazo. Esto incluiría el crédito sindicado de que en varios bancos agrupan sus recursos para otorgar créditos a un prestatario y dividirse el riesgo. Los préstamos a corto plazo se denominan papeles eurocomerciales y son préstamos sin garantía emitidos por un banco o corporación en el mercado de dinero en el extranjero. Los vencimientos son menores en un año. La tasa de interés que las empresas tienen que pagar para obtener préstamos o emitir bonos depende no solo de las tasas de interés de referencia, sino también de su calidad crediticia. Cuanto mejor sea la calidad crediticia, serán menores las tasas de interés que las empresas tengan que pagar en comparación con otros prestatarios. La tasa interbancaria ofrecida por Londres, debido a las grandes transacciones y a la falta de controles y sus consiguientes costos, los depósitos en eurodivisas tienden a rendir más que los depósitos nacionales, y los préstamos tienden a ser más baratos que en los mercados nacionales. Tradicionalmente, los préstamos se realizan en un determinado porcentaje por encima de la tasa interbancaria ofrecida por Londres, que es una tasa de interés a corto plazo para préstamos en dólares estadounidenses establecida en Londres. La LIBOR es una tasa de interés a corto plazo para dólares ofrecidos en el mercado de eurodólares. Bonos internacionales. Los bonos son utilizados por gobiernos, instituciones financieras y corporaciones, siendo las emisiones corporativas el segmento más pequeño. Hay dos tipos de bonos internacionales, los bonos extranjeros y los eurobonos. Ambos se describen a continuación. El mercado internacional de bonos es principalmente un mercado mayorista donde los tenedores de los bonos son generalmente inversionistas institucionales y donde los emisores son grandes empresas, gobiernos y organizaciones internacionales. Las emisiones de bonos gubernamentales no son necesariamente malas, a menos que los gobiernos que no tengan los recursos financieros necesarios para pagar el capital de los intereses según lo ilustrado por la crisis de deuda griega en el 2011. Los bonos extranjeros son aquellos que son vendidos fuera del país del prestatario, pero denominados en la moneda del país de emisión. Una empresa francesa que flota una emisión de bonos de Estados Unidos en dólares estadounidenses, digamos, emitiría un bono extranjero y pues también tienen nombres creativos como bonos yankees, bonos samuráis, bonos bulldog y bonos panda de China. Después están un eurobono generalmente está suscrito por una asociación de bancos de diferentes países y es vendido en una moneda distinta a del país de emisión. Una ligera variación de los eurobonos es un bono global, que es un eurobono emitido en más de un país al mismo tiempo para aprovechar a los inversionistas en diferentes mercados. El mercado internacional de bonos es un lugar muy conveniente para pedir dinero prestado. Por un lado, permite a una persona diversificar sus fuentes de financiamiento a partir de los bancos locales y del mercado doméstico de bonos y obtener préstamos en vencimiento que podrían no estar disponibles en los mercados nacionales. También tiende a ser menos costoso que los mercados locales de bonos. Aunque el mercado de bonos se concentra en Europa, no tiene fronteras nacionales, en contraste con bonos más convencionales. Los eurobonos se venden simultáneamente en varios centros financieros a través de asociaciones aseguradas multinacionales y son adquiridos por un público inversionista internacional que se extiende mucho más allá de los límites de los países de emisión. En ocasiones, los eurobonos pueden proporcionar opciones de divisas que permiten al acreedor demandar su pago por una de varias divisas, reduciendo así el riesgo cambiario inherente a los bonos extranjeros emitidos en una moneda única. Generalmente, tanto los intereses como el capital de los eurobonos son pagaderos al acreedor en dólares. Otra fuente de financiamiento son los títulos de renta variable, mediante los cuales un inversionista toma una posición de propiedad a cambio de acciones en una empresa, y las promesas de ganancias de capital, alguna apreciación en el valor de las acciones y tal vez dividendos. En el mapa 19.1 se identifican los 10 mercados de valores más grandes del mundo y de mayores ingresos y los 10 más grandes mercados de valores de la economía emergentes en términos de capitalización de mercado, que es el número total de accionistas cotizados multiplicados por el precio de mercado por acción.
Los mercados de deuda son aún más inciertos, por lo que los mercados de renta variable siguen siendo una fuente importante de financiamiento para las empresas. Los números del mapa del 19.1 representan cada mercado de valores específico en el lugar de todos los mercados del país. La tendencia a cotizar en más de una bolsa de valores que fue popular en la década de 1990 se ha comenzado a revertir a medida que cada vez más empresas reducen el número de bolsas en las que cotizan sus acciones. El mercado estadounidense es muy importante para las empresas estadounidenses y extranjeras que están buscando capital de renta variable y es popular para las emisiones de eurocapitales, en parte por el tamaño del mercado y la velocidad con la que se terminan las ofertas. Los mercados de valores emergentes se benefician por el vuelo hacia el riesgo y el aumento de los precios de los productos básicos, pero caen si hay un vuelo hacia la seguridad. Sin embargo, la trayectoria parece ser constante hacia arriba a la luz de los problemas en Estados Unidos y Europa. Una vez más, los amplios factores macroeconómicos determinarán la suerte de esos mercados en el futuro. Mientras que en el recibo depositario la manera más popular que un negro de capital obtenga su cotización en Estados Unidos es emitir un recibo depositario estadounidense, que es un certificado negociable emitido por un banco estadounidense en Estados Unidos para representar las acciones subyacentes y acciones de una empresa extranjera mantenidas en fideicomiso en un banco depositario en el país extranjero. Los ADR operan como acciones y cada uno representa cierto número de acciones de los accionistas subyacentes. El aumento del mercado de eurocapitales es otro acontecimiento importante de la última década, es la creación del mercado de eurocapitales, que es el mercado de acciones vendidas fuera de los límites del país de origen de la empresa emisora y los eurocapitales son acciones que cotizan en bolsa en países distintos al país de origen de la empresa emisora. El lanzamiento en el extranjero es la provisión de los servicios financieros por parte de bancos y otros agentes de usuarios no residentes. En su forma más simple, esto implica pedir prestado y prestar dinero a los no residentes. ¿Qué es un OFC? Bueno, pues los centros financieros en el extranjero son ciudades o países que proporcionan grandes cantidades de fondos en monedas distintas a la propia y funcionan como lugares útiles para aumentar los depósitos en efectivo y acumular este. Generalmente, las transacciones financieras se realizan en monedas distintas a la del país y son, por ende, los centros ideales para el mercado de eurodivisas. Un OFC podría definirse como cualquier centro financiero donde se lleva a cabo una actividad en el extranjero, pero una definición más práctica es un centro donde la mayor parte de la actividad financiera se extranjera en ambos lados del balance general. Las transacciones se inician en otros lugares y la mayoría de las instituciones involucradas son controladas por no residentes. Un enfoque para el presupuesto de capital es determinar el periodo de recuperación de un proyecto o el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial y realizada. Eso normalmente se hace mediante la estimación anual del flujo de efectivo libre después de impuestos de la inversión, determinando el valor presente de los flujos de efectivo futuros para cada año y determinando luego cuántos años se tardará en recuperar la inversión inicial. Entonces, la tasa interna de rendimiento es un tercer enfoque consistente en calcular la tasa interna de rendimiento, que, que es la que iguala el valor presente de los futuros flujos de efectivo con el valor presente de la inversión inicial. Y esto es que se compara con la tasa requerida de rendimiento. Si es mayor que esta, la inversión se considera positiva. Sin embargo, la empresa necesita comparar entonces la TIR con los proyectos compatibles entonces en otros países. Varios aspectos del presupuesto de capital son exclusivos para la evaluación de proyectos extranjeros, ya sean como los flujos de efectivo de la matriz, que son los del proyecto convertidos de vuelta en la moneda de la matriz, el envío de fondos a la matriz, tales como dividendos, intereses sobre préstamos y pago de cuentas por cobrar y cuentas por pagar dentro de la misma empresa. Esto es afectando por los diferentes sistemas de impuestos, las restricciones legales y políticas de los movimientos de fondos, las normas empresariales locales y las diferencias en el funcionamiento de los mercados y las instituciones financieras. Después se encuentran las diferentes tasas de inflación, que estas deben ser previstas tanto por la matriz como por la filial debido a su importancia por causar cambios en la posición competitiva y en los flujos de efectivo como el tiempo. Después se encuentra lo que viene siendo la empresa matriz, que ésta debe evaluar el riesgo político en el mercado meta, debido a que los acontecimientos políticos
pueden reducir drásticamente el valor de la disponibilidad de los flujos de efectivo. El valor terminal es el valor del proyecto al final del periodo presupuestario, y este es difícil de estimar ya que los compradores potenciales del país anfitrión, del de origen o de otros países o del sector público o privado pueden tener perspectivas ampliamente divergentes sobre el valor del proyecto. El valor terminal es fundamental en la determinación de los flujos de efectivo totales del proyecto. Desde una perspectiva general, los fondos provienen de las operaciones normales de un negocio, que son las ventas de mercancías o servicios, así como de actividades de financiamiento, como pedir préstamos, emitir bonos o emitir acciones. Se utilizan para comprar activos fijos, pagar los empleados, comprar materiales y suministros, e invertir en valores negociables o en inversiones de largo plazo. Los flujos de efectivo son significativamente más complejos que una empresa que opera en un ámbito estrictamente doméstico. Una empresa multinacional que desea expandir sus operaciones o necesita capital adicional puede mirar no solo hacia los mercados de deuda y renta variable nacionales e internacionales, sino también hacia las fuentes presentes en su interior. La complejidad de sus fuentes internas son su magnífico debido al número de filiales y a los diversos entornos que se operan. La mercancía, las personas en las empresas de servicios y los flujos financieros pueden viajar entre filiales, dando lugar a cuentas por cobrar y a cuentas por pagar. Las empresas pueden mover dinero entre ellas y entre entidades relacionadas al pagar rápidamente o acumular fondos al aplazar algún pago. El gerente de caja, quien lo reporta al tesorero, debe recopilar y pagar en efectivo en el ciclo operativo normal de la empresa y luego tratar con instituciones financieras como bancos comerciales y de inversión, al generarlo e invertirlo antes de remitir cualquier efectivo en el centro de control de la empresa multinacional. El gerente de caja debe evaluar primero las necesidades locales en efectivo a través de presupuestos de efectivo y pronósticos. Debido a que el pronóstico proyecta el exceso de efectivo que estará disponible, el gerente de caja sabrá cuánto puede invertirse para obtener ganancias a corto plazo. Una vez satisfechas las necesidades locales de efectivo, el gerente de caja debe decidir si se permite al administrador local invertir cualquier exceso de efectivo o remitirlo a un fondo central de efectivo. Si el efectivo está centralizado, el administrador debe encontrar una manera de hacer la transferencia. La figura 19.5 ejemplifica cómo a una posición neta por pagar, cada filial transfiere fondos a la cuenta de composición trascentral. El gerente de cuenta transferirá luego los fondos a las cuentas de los filiales que recibirán el neto. En este ejemplo, solo deben ocurrir 4 transferencias. El gerente de la cuenta de composición recibe información de las transacciones y calcula la posición neta de cada filial al menos una vez al mes, y entonces coordina el proceso de liquidación. La estrategia global de la administración de efectivo se concentra en el flujo de dinero para objetivos operativos específicos. Otro objetivo importante de la estrategia financiera de una empresa multinacional es proteger contra los riesgos cambiarios al invertir en el extranjero. Las estrategias que una empresa multinacional adopta para ello pueden significar el movimiento interno de fondos, así como el uso de uno o más instrumentos de divisas como las opciones y los contratos por adelantado. Los tipos de cambio no son fijos y los valores de las monedas cambian con frecuencia. En lugar de tener cambios poco frecuentes y unidireccionales, las monedas fluctúan a menudo y tanto hacia arriba como hacia abajo. Una variación en el tipo de cambio puede provocar 3 riesgos diferentes para unas empresas, que son los riesgos de traducción, que son los estados financieros representados en moneda extranjera, que se convierten en la moneda en la que se presentan los informes de la matriz, que se supone son dólares para las empresas estadounidenses, para que puedan combinarse con los estados financieros de otras empresas del grupo corporativo y formar los estados. Después se encuentran los riesgos de transacción, que estos se denominan transición de moneda extranjera de lugar al riesgo de transacción. Después se encuentra el económico, que es el que también conocido como riesgo de operación, que es el potencial cambio en los flujos de efectivo esperados que surge a partir de los precios de los productos, el abastecimiento y costos de los insumos. Para protegerse adecuadamente los activos frente a los riesgos de producción, transacción y económico de operación ante las fluctuaciones del tipo de cambio, la gerencia debe hacer lo siguiente. Definición y medición del riesgo. La mayoría de las empresas multinacionales ven los 3 tipos de riesgo: de detección, de transacción y económico de operación, para desarrollar una estrategia de cobertura viable. La empresa multinacional debe pronosticar el grado de riesgo en cada moneda principal en que tenga operaciones. Después está la creación de un sistema de informes. Una vez que la empresa ha decidido cómo definir y medir el riesgo y cómo estimar los futuros tipos de cambio, debe crear un sistema de información que le ayudará a protegerse contra el riesgo. Después está la formulación de estrategias de cobertura,
que esto es que una vez que una empresa ha identificado su nivel de riesgo y si ha determinado el riesgo es crítico, puede cubrir su posición mediante la adopción de estrategias operacionales y financieras, cada una con implicaciones de costo-beneficio tanto como operacionales. Después se encuentran las de cobertura operacional, que es el uso de deuda para equilibrar riesgos en una estrategia interesante. Este, Además de las estrategias operativas que se acaban de mencionar, una empresa podrá cubrir el riesgo a través de contratos financieros, derivados como los contratos por adelantado y las opciones, con la cobertura más común siendo un contrato por adelantado. Además de que el especialista en impuestos internacionales debe estar familiarizado tanto con la política fiscal del país de origen sobre las operaciones internacionales como con las leyes tributarias de cada país en el que operan las empresas multinacionales. De eso se definen cómo se hace la práctica fiscal internacional, las diferencias en los tipos de impuestos o los dos enfoques en la gravemetría de las empresas. Para ilustrar las complejidades de gravar los ingresos procedentes del extranjero, vamos a ver cómo las empresas basadas en Estados Unidos calculan el impuesto sobre las ganancias a partir de una sucursal en el extranjero y una filial extranjera. Está la sucursal en el extranjero, que esta es una extensión de la matriz en lugar de una empresa constituida en el extranjero. Después está la filial extranjera, que mientras que una sucursal es una extensión legal de una empresa matriz, una empresa extranjera es una entidad jurídica independiente establecida en un país según las leyes de incorporación de este país. La corporación extranjera controlada es aquella que, desde el punto de vista del Código Tributario de Estados Unidos, es cualquier empresa extranjera que pueda cumplir con la siguiente condición: que más del 50% de sus acciones con derecho a voto las tienen accionistas estadounidenses. Después están las empresas de Estados Unidos. Bueno, los ingresos, sí. Los ingresos activos se derivan de la realización de una operación o negocio. Los ingresos pasivos, también llamados ingresos de su parte F, generalmente se derivan de operaciones en un país paraíso fiscal. Este, Los ingresos subparte F generalmente se derivan de actividades de los filiales en los países llamados paraísos fiscales como Bahamas, Antillas Holandes. La filial de paraíso fiscal puede actuar como empresa de inversión, agente de ventas o distribuidor, agente de la matriz para acuerdos de licenciada o como empresa de participación en otras filiales en el extranjero que se llaman filiales nietas. Esta configuración se ilustra en la figura 19.6. En la figura 19.7 de una filial ilustra cómo se determina la ilustración fiscal de los ingresos de la filial. Todos los ingresos que no sean de las FC ganados por la corporación extranjera se posponen hasta que son remitidos como un dividendo a los accionistas estadounidenses. Debido a que el precio ocurre entre entidades relacionadas, no necesariamente es un precio de mercado. Esto es decir, que es un precio entre dos empresas que no tienen interés de propiedad entre sí. La suposición es que un precio de mercado es más confiable que un precio de transferencia para reflejar con precisión el mercado. Cada país tiene el soberano derecho de recaudar impuestos sobre los ingresos generados dentro de las fronteras. Sin embargo, las empresas multinacionales tienen problemas cuando generan los ingresos gravables en el país donde fueron ganados y los cuales pueden también ser gravados en el país de origen de la empresa. Esto puede dar por resultado la doble tributación. El IRS permite obtener un crédito fiscal para el impuesto sobre la renta corporativo que las empresas de Estados Unidos pagan al otro país. Un crédito fiscal es una reducción de dólar por dólar del pasito fiscal y debe coincidir con el reconocimiento de ingresos.